Siempre supe que, en mi familia, solo había una estrella, y no era yo. Crecí a la sombra de mi hermana mayor, la consentida de todos, la que nunca se equivocaba, incluso cuando hacía todo mal. Yo, en cambio, era el error viviente, recordada únicamente cuando necesitaban a alguien a quien culpar. Mi madre reforzaba eso todos los días con sus miradas frías y comentarios punzantes. Lo peor era sentir que hasta mi padre, aunque a veces mostraba afecto, terminaba cediendo al favoritismo de la familia. Cuando decidió desheredarme, ya no tenía fuerzas para pelear. Fue una humillación pública, comentada en cenas y susurrada en reuniones de negocios. Yo era oficialmente la hija indigna, la que no merecía nada más que el olvido. En aquel momento pensé que lo mejor era desaparecer. Tomé mis pocas cosas y me fui, jurando no volver jamás a esa casa. Pero el dolor no se fue conmigo. Quedó atrapado en mi pecho, creciendo en silencio como una herida infectada que nunca cicatrizaba. Incluso lejos, seguía sintiendo el peso del rechazo. Veía las fotos de mi hermana en revistas de sociedad, siempre al lado de mi padre y mi madre, como si fueran la familia perfecta. Dolía saber que yo nunca sería parte de esa imagen. Me habían borrado, como si jamás hubiera existido. Durante años intenté rehacer mi vida. Trabajé, estudié, construí algo propio, pero nada parecía suficiente para borrar la marca de haber sido descartada por mi propia sangre. Podía sonreír por fuera, pero por dentro llevaba un grito ahogado que nadie escuchaba. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Mi padre había muerto. No sentí la tristeza que esperaban de mí. Lo que sentí fue una mezcla de vacío y algo que no lograba nombrar. Tal vez rabia, tal vez alivio, tal vez la oportunidad de enfrentar fantasmas que había dejado atrás. Cuando decidí asistir al funeral, sabía que no sería bienvenida. Imaginaba las miradas de desprecio, los murmullos venenosos y la actuación de mi madre y mi hermana. Pero, por alguna razón, algo dentro de mí me decía que tenía que estar ahí. El día señalado me vestí de negro, no por luto, sino como si fuera una armadura. Entré al salón donde velaban el cuerpo de mi padre y sentí cada mirada clavarse en mí como cuchillas. Nadie esperaba que tuviera el valor de aparecer. Caminé con firmeza, ignorando los susurros. Había algo distinto en el ambiente, una extraña electricidad en el aire. No sabía explicarlo, pero parecía que ese no sería un funeral cualquiera. Algo me decía que una parte de mi vida estaba a punto de cambiar, y fue en medio de ese escenario cargado de desprecio y silencio que vi al abogado de la familia acercarse. Me miraba de una forma extraña, como si guardara un secreto solo para mí, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí el corazón acelerarse. El abogado se aproximó en silencio, procurando que nadie lo notara. Estábamos rodeados de trajes, perfumes caros y expresiones falsas de condolencia. Pero, en medio de esa farsa, me extendió discretamente un sobre. Su padre quería que esto llegara únicamente a usted, murmuró. Mis dedos temblaron al recibirlo. La sensación era extraña, como si pesara toneladas, aunque solo fuera papel. Lo guardé en mi bolso antes de que mi madre o mi hermana lo vieran. La mirada del abogado me decía que debía abrirlo en privado. Mientras el velorio seguía, mi madre lloraba de manera teatral, abrazada a la hija preferida, que recibía consuelos exagerados. Yo observaba desde lejos, sintiéndome más intrusa que nunca, pero, a diferencia de otras veces, había algo dentro de mí que me mantenía de pie, ese sobre ardiendo en mis manos. Los recuerdos me golpeaban como olas, ahogándome entre el rencor y la nostalgia. Recordé cuando aún creía que mi padre me amaba, antes de permitir que me desheredaran. ¿Sería ese sobre una disculpa tardía? ¿O tan solo otra humillación póstuma? Cuando terminó el velorio, escapé antes de la recepción. No soportaba más ese ambiente sofocante, donde cada sonrisa parecía envenenada. Fui directo al coche y estacioné en un lugar apartado. Necesitaba silencio para abrirlo. Me quedé con el sobre en las manos, mirándolo como quien encara a un enemigo. Pasaron minutos antes de que lo rompiera, como si el acto fuera irreversible. Y cuando por fin lo abrí, no encontré una carta, sino un testamento. Mi corazón casi se detuvo. Leí cada línea con los ojos desorbitados. El documento era claro y oficial. Mi padre me había dejado la parte mayoritaria de la empresa, además de bienes que jamás imaginé tener. El impacto me cortó la respiración. Por un instante pensé que era una trampa, pero no había duda. Era legítimo, firmado y registrado. Mi padre me había dejado como la verdadera heredera. Había ocultado eso a mi madre y a mi hermana. Las emociones me desbordaron. Rabia,
alivio, sed de venganza. Todo se mezclaba dentro de mí como un torbellino. Después de tantos años siendo tratada como nada, ahora tenía la prueba de que mi padre nunca me había borrado por completo. Cerré los ojos y una lágrima rodó por mi rostro. Pero no era tristeza. Era el inicio de algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo sobreviviendo. Estaba a punto de pelear. Pasé la noche en vela, observando esas páginas como si ardieran en mis manos. Cada palabra brillaba ante mí como un secreto gritado en silencio. Mi padre me había dejado como la heredera, y nadie más lo sabía. Sentía el peso de un ejército invisible empujándome a decidir qué hacer. A la mañana siguiente regresé a la mansión familiar. Las cortinas pesadas, el olor a flores marchitas y el silencio tenso me hicieron sentir una intrusa, aunque era, en realidad, la hija de esa casa. Mi madre me miró con frialdad, y mi hermana sonrió con superioridad. Para ellas, yo era la que había osado volver. Respiré hondo y, delante de ellas, puse el testamento sobre la mesa de caoba de la sala principal. El golpe del papel contra la madera resonó como un trueno. «Nuestro padre me dejó esto», declaré con firmeza, mirando sus ojos desorbitados. El shock inicial se convirtió en risa nerviosa de mi hermana. Tomó el documento con manos temblorosas, pero pronto levantó la barbilla. «Falsificación barata», dijo, arrojándolo de nuevo a la mesa. Mi madre apoyó la acusación sin dudar, como si ya lo hubieran ensayado. Sentí hervir la sangre, pero me mantuve firme. Sabía que harían lo imposible por negarlo. El abogado lo confirmó. «Está registrado. Pueden intentar borrar mi existencia, pero no pueden borrar la verdad», respondí. El silencio que siguió fue cortante. Mi madre se levantó, se acercó y me susurró: «Si crees que vamos a dejarte destruir todo lo que construimos, estás equivocada». Su aliento olía a vino, y sus ojos ardían de odio. Mi hermana se dejó caer en el sofá, cruzando las piernas con desdén. «No tienes el carácter para esto, Luisa. Siempre fuiste débil. Ese papel no va a cambiar quién eres». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero también encendieron una llama que no sabía que existía dentro de mí. En ese instante, entendí que no bastaba con tener el testamento. Tendría que luchar para que fuera reconocido. Y no sería una batalla limpia. Ellas nunca jugaron limpio. Jamás. Salí de allí con los ojos fijos en la puerta, sin mirar atrás. Llevaba el documento conmigo como un arma secreta, y por primera vez en mi vida, no me sentí la hija olvidada. Yo era la heredera. La verdadera heredera. 2 días después, se convocó una reunión de emergencia en la sede de la empresa familiar. Sabía que era una emboscada, pero acepté la invitación. Si querían exponerme, yo usaría su propio escenario contra ellas. Cuando entré en la sala, reconocí rostros familiares de accionistas y directores, muchos de los cuales recordaba de las fiestas en las que me trataban como invisible. Mi hermana estaba al frente, impecable en un vestido caro, irradiando seguridad. Mi madre se sentaba a su lado, como una reina protegiendo a la princesa. «Señores, gracias por venir», comenzó mi hermana con ese tono dulce y venenoso que siempre engañaba a todos. «Pero necesitamos aclarar un malentendido. Mi hermana, Luisa, cree tener derechos que no le corresponden». Todas las miradas se clavaron en mí como cuchillas. Esperé en silencio hasta que terminó su discurso ensayado. Entonces abrí mi carpeta y puse el testamento sobre la mesa de conferencias. «No es una creencia, es un hecho. Este documento prueba que mi padre me dejó como heredera legítima». Un murmullo recorrió la sala. Algunos tomaron el papel, otros fruncieron el ceño. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hermana, sin perder la compostura, dijo: «Los documentos pueden falsificarse». Y mi hermana siempre tuvo, digamos, tendencias problemáticas. Sentí la garganta seca, pero no retrocedí. Si quieren hablar de problemas, hablen de las deudas que ella escondió de la empresa, de los acuerdos oscuros que firmó en nombre de mi padre. ¿De verdad creen que él dejaría todo en manos de alguien así? Mi voz resonó con firmeza. Mi madre golpeó la mesa, intentando imponer orden. «Basta, esto es una ofensa a la memoria de tu padre». Pero la miré de frente, sintiéndome libre por primera vez de decir lo que nunca me había atrevido. «La verdadera ofensa fue que ustedes me borraran de su vida. Ahora la verdad volvió, y no van a poder enterrarla». El silencio que siguió fue brutal. Por primera vez noté grietas en la máscara de seguridad de mi hermana, y en ese momento lo supe. La guerra apenas comenzaba. Después de esa reunión, el ambiente en la empresa se volvió un campo minado. Cada mirada,
Cada susurro estaba cargado de veneno. Sabía que mi presencia incomodaba, pero no esperaba tanta resistencia. Directores que antes me ignoraban ahora me observaban como si fuera una amenaza a punto de explotar. Mi hermana, con su habilidad nata para manipular, inició una campaña silenciosa contra mí. Susurraba que yo no tenía experiencia, que era inestable, que mi regreso traería ruina. Y muchos le creían. Al fin y al cabo, ella siempre supo cómo encantar a la gente. Caminaba por los pasillos sintiendo las miradas clavarse en mi espalda. Algunos empleados me saludaban en secreto, otros fingían que no existía. La empresa parecía dividida entre el miedo y la curiosidad. Decidí no retroceder. Pasé días revisando documentos, estudiando informes, revisando cada rincón de la compañía. Descubrí irregularidades financieras que confirmaban mis sospechas. Mi hermana estaba desviando recursos. La tormenta no era solo política, también era económica. Mostré parte de las pruebas a un director veterano, esperando apoyo. Él solo suspiró, con una mirada cansada. Muchacha, no sabes con quién te estás metiendo. Tu hermana tiene más aliados de los que imaginas. Fue como una advertencia sombría de que necesitaría más que pruebas para ganar. Mi madre tampoco facilitaba las cosas. En una de las cenas familiares, me miró fríamente y dijo delante de todos: «Nunca serás aceptada aquí. Ríndete antes de destruirte». Sus palabras eran puro veneno, pero tragué la rabia, jurándome a mí misma que no me rendiría. Cuanto más investigaba, más puertas se cerraban, informes desaparecían, la gente negaba información y los rumores sobre mi inestabilidad se propagaban. Era evidente que intentaban aislarme, pero lo que no esperaban era que yo ya no era la chica frágil que un día expulsaron de casa. Cada ataque era combustible. Ya no tenía nada que perder, y justamente por eso lo tenía todo por ganar. Una noche lluviosa, mientras revisaba carpetas viejas, encontré un nombre que se repetía en contratos sospechosos: Marcus Chen. No sabía si era una amenaza o una oportunidad, pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo, y en ese instante entendí que la tormenta apenas estaba empezando. Mi primer encuentro con Marcus fue en un restaurante lujoso, de esos lugares en los que nunca me sentí cómoda. Él me esperaba en una mesa reservada, impecablemente vestido, con una mirada que mezclaba curiosidad y cálculo. Cuando llegué, se levantó y sonrió, como si ya supiera quién era yo. «Louisa Hayes», dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una marca registrada. O debería decir, la heredera olvidada. La provocación me heló la sangre, pero mantuve el mentón en alto. No sería solo otro hombre en subestimarme. No tardó en mostrar sus cartas. Su padre confiaba en mí para invertir parte de la fortuna. Su hermana, lamentablemente, no tiene el mismo talento. Si de verdad tiene ese testamento, podemos hablar de una sociedad. Su tono era seductor, pero también peligroso. Desconfié de inmediato. «¿Y por qué debería confiar en usted?», pregunté, cruzando los brazos. Él sonrió, como si hubiera esperado la pregunta. «Porque, a diferencia de tu hermana, yo no te subestimo, y porque sé secretos que podrían derribar a medio directorio». Sus palabras me quedaron resonando en la mente. Sabía que necesitaba aliados, pero también sabía que rodearme de alguien como Marcus podía ser tan arriesgado como enfrentar de frente a mi hermana. Aún así, algo en él despertaba un instinto de supervivencia dentro de mí. Conversamos durante horas. Me habló de contratos fraudulentos, de esquemas ocultos y de la verdadera magnitud de las manipulaciones de mi hermana. Con cada revelación, el estómago se me revolvía. Estaba metida en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando terminó la noche, Marcus se inclinó y me dijo en un tono casi íntimo: «Tienes más poder del que imaginas, Luisa, pero debes aprender a usarlo. Yo puedo enseñarte». Salí de ese restaurante con la mente ardiendo, sin saber si había encontrado a un aliado o a un nuevo enemigo. De regreso a casa, pensé en sus intenciones. Marcus parecía alguien que siempre jugaba en los dos bandos, pero, aún así, había una extraña confianza en sus ojos, una confianza que me intrigaba. Apreté el testamento al llegar a mi habitación. Sabía que mi lucha no sería solo contra mi hermana y mi madre. Había mucha más gente interesada en verme caer, pero, al mismo tiempo, quizá había llegado la hora de aprender a jugar su propio juego, y en ese momento decidí que no huiría más. Si era necesario bailar con lobos para ganar, yo aprendería a bailar. En los días siguientes al encuentro con Marcus, me di cuenta de que mi hermana había intensificado sus ataques.
A cada paso que daba dentro de la empresa, aparecía un obstáculo inesperado. Documentos que había separado desaparecían misteriosamente, y reuniones importantes eran reprogramadas sin avisarme. Todo para pintarme como desorganizada. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular. Decían que tenía arranques de ira, que estaba emocionalmente inestable, e incluso que había falsificado el testamento. Reconocía las huellas de mi hermana en cada mentira, porque siempre supo manipular la narrativa a su favor. Una mañana llegué a la empresa y encontré mi oficina revuelta, papeles en el suelo, carpetas abiertas y hasta mi laptop fuera de lugar. Cuando pregunté a la recepcionista, ella solo se encogió de hombros. No vi nada, señorita Hayes. El silencio cómplice decía más que cualquier respuesta. Mi hermana, por supuesto, se ocupaba de mantener intacta su imagen. Sonreía frente a los accionistas, elogiaba mi intento de participación e insinuaba que no estaba lista para asumir responsabilidades. Cada palabra suya era un golpe cuidadosamente calculado, pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Decidí investigar aún más, anotando cada detalle, cada inconsistencia, cada movimiento sospechoso. Descubrí que contratos importantes estaban siendo redirigidos hacia empresas fantasmas, todas ligadas a personas cercanas a mi hermana. Una noche, me quedé hasta tarde en la oficina, revisando hojas de cálculo escondidas en archivos digitales. El corazón me latía con fuerza a cada línea que leía. Los números no mentían. Millones estaban siendo desviados. Mi hermana no solo quería borrarme, estaba destruyendo la propia empresa. De repente, las luces del piso se apagaron. El silencio fue interrumpido solo por el ruido del ascensor cerrándose. Mi corazón se aceleró. Sabía que no estaba sola. Caminé hacia la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Era una advertencia clara. Alguien quería intimidarme. Al día siguiente, mi hermana me interceptó en el estacionamiento. «¿De verdad no aprendes, verdad, Luisa?», dijo con una sonrisa venenosa. «No importa cuántos papeles tengas, nadie va a creerte. Al final, solo te quedará el ridículo». Respiré hondo, conteniendo las ganas de responder con la misma dureza. En lugar de eso, la miré directo a los ojos y dije, «Puedes intentar enterrarme, pero olvidas que las semillas crecen mejor bajo tierra». Su sonrisa vaciló por un instante, y eso me dio fuerzas. Sabía que debía ser estratégica. Recordé las palabras de Marcus. «Tienes que aprender a usar el poder que tienes». Tal vez había llegado el momento de dejar de reaccionar y empezar a jugar el mismo juego que ellos. Esa noche llamé a Marcus. Contestó con voz tranquila, como si ya esperara mi llamada. «Creo que estás lista para aprender», dijo. Acepté verlo de nuevo, decidida a escuchar cada palabra. Al colgar, sentí un frío en la espalda. Me estaba acercando a alguien que podía salvarme o destruirme. Pero, por primera vez, sentía que tenía un as bajo la manga. Lo que me asustaba no era la guerra contra mi hermana, sino la guerra dentro de mí. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para ganar? Cerré los ojos antes de dormir, repitiendo para mí misma, «No voy a perder, no esta vez». Y en el fondo, sabía que las verdaderas batallas ni siquiera habían comenzado. Marcus me recibió en su oficina privada, en un rascacielos que parecía tocar las nubes. Las paredes de vidrio reflejaban toda la ciudad, como si él controlara cada pedazo de ella. Me senté frente a él, tratando de esconder mi inseguridad. «¿Trajiste pruebas?», preguntó directo. Puse sobre la mesa algunas copias de los contratos fraudulentos que había encontrado. Los revisó en silencio, con un brillo enigmático en los ojos. «Interesante. Estás metiéndote en algo mucho más grande de lo que imaginas». Mi corazón se aceleró. «¿Más grande cómo?». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Tu padre sabía de las manipulaciones. Trató de protegerte, pero estaba rodeado de gente que solo quería destruir la empresa. Tu hermana solo aprovechó la brecha». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi padre lo sabía. Entonces, ¿por qué me desheredó públicamente? Marcus parecía leer mi mente. No te desheredó porque quisiera. Fue manipulado, presionado. Ese testamento es la prueba de que nunca dejó de confiar en ti. Sentí un nudo en la garganta. Parte de mí quería creerlo, pero otra parte gritaba que Marcus podría estar usándome. «¿Y por qué me cuentas esto?», pregunté. Él sonrió, enigmático. «Porque si tú caes, yo también caigo. Y no me gusta perder». Pasé las manos por mi rostro, tratando de
de procesar todo. La imagen que tenía de mi padre empezaba a desmoronarse, dando lugar a algo mucho más complejo. No era el héroe que soñaba, ni el villano que me rechazó. Era solo un hombre atrapado en sus propias decisiones. Marcus continuó. Existen documentos que prueban que tu hermana y tu madre conspiraron para apartarte. Influyeron en decisiones, manipularon informes, incluso falsificaron diagnósticos para pintarte como inestable. El estómago se me revolvió. Todo tenía sentido ahora. Recordé cada vez que me llamaron desequilibrada, cada vez que se burlaron de mis reacciones. No fue coincidencia, fue un plan, y yo caí en él. Las lágrimas me corrieron antes de que pudiera contenerlas. Me robaron la vida. Marcus solo me observó, serio. Entonces róbala de vuelta, pero hazlo de una forma que nunca puedan levantarse. Salí de su oficina con un torbellino en el pecho. La ciudad afuera se sentía más fría, más hostil, pero también más llena de oportunidades. De regreso a casa, mi mente volvía siempre al mismo punto. Si mi padre realmente me protegió con ese testamento, no podía desperdiciarlo. Tenía que honrar esa elección. Al llegar, me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer frente a mí. Había fuerza en mis ojos, pero también un peligro que nunca antes había visto. Y, por primera vez, entendí que quizá mi venganza no era solo contra mi hermana. Tal vez era contra todos los que intentaron borrarme. La noche cayó pesada, pero ya no sentía miedo. Tenía un propósito, y en el fondo sabía, la verdadera guerra apenas comenzaba. Pasé días sumergida en una espiral de pensamientos. Con cada documento revisado, con cada prueba reunida contra mi hermana, la sensación de cargar el mundo sobre mis hombros se intensificaba. Tenía el cuchillo y el queso en las manos, pero usarlo significaba mucho más que simplemente ganar. Revelar la verdad no solo destruiría a mi hermana y a mi madre, también la memoria de mi padre. Sería recordado como un hombre débil, manipulado, incapaz de proteger a su propia hija. No sabía si tenía fuerzas para cargar con esa consecuencia. Una noche silenciosa, me senté en mi cuarto y esparcí los papeles sobre la cama. Era como mirar pedazos de una vida que no era mía, pero que de alguna forma me definía. El pecho me oprimía ante el dilema, justicia o destrucción. El teléfono vibró. Era Marcus. ¿Ya decidiste?, preguntó. Directo. Respiré hondo antes de responder. Si expongo todo, mancharé la imagen de mi padre. Si guardo silencio, mi hermana seguirá robando lo que es mío. Del otro lado, él solo murmuró. Toda victoria tiene un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? Sus palabras retumbaron en mi mente como martillazos. Sabía que tenía razón. La venganza no venía sin costo. Y quizás ese costo fuera mi paz. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, sentí las miradas de los empleados sobre mí, algunas con desprecio, otras con curiosidad. Pensé en cuántos de ellos se verían afectados si la verdad saliera a la luz. ¿Cuántos perderían sus empleos con la caída de mi hermana? Esa noche, el abogado de la familia me buscó. Tu padre no era perfecto, Luisa. Se equivocó mucho, pero en el fondo, siempre quiso protegerte. Necesitas decidir si quieres honrar su memoria o destruir lo que queda de ella. Sus palabras me desgarraron por dentro. Pasé horas frente al espejo, observando mi propio reflejo. ¿Me convertiría en lo mismo que aquellas que me traicionaron? ¿La sed de venganza me transformaría en el mismo monstruo que era mi hermana? El dilema me consumía. Parte de mí quería gritarle al mundo toda la suciedad escondida. Otra parte solo anhelaba silencio, paz, un fin a ese tormento. Me acosté sin poder dormir. Mis ojos ardían. Mi mente giraba. Soñé con mi padre entregándome el testamento y diciendo, protege lo que es tuyo, pero no pierdas quién eres. Desperté con las lágrimas secas en el rostro. En el fondo sabía que ya no podía seguir postergando la decisión. La verdad era mi arma, pero también mi maldición. Y cuando el sol salió aquella mañana, entendí que no había marcha atrás. Tendría que elegir, salvar la memoria de mi padre o salvarme a mí misma. El precio de la verdad era alto, pero, tarde o temprano, tendría que pagarlo. Marcus me llamó temprano, pidiéndome que lo encontrara en un café discreto en el centro de la ciudad. Su voz sonaba distinta, más seria, casi sombría. Cuando llegué,
Ya estaba allí, jugando distraídamente con una taza de café intacto. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Mis músculos se tensaron. Me senté y esperé. Hay algo que debes saber sobre mí y sobre tu hermana. Mi corazón se aceleró, anticipando lo peor. Respiró hondo antes de soltar la bomba. Hice negocios con ella, muchos en realidad. Durante años fui parte de sus esquemas, pero ahora las cosas cambiaron. Mis manos temblaron. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Sabías todo?, pregunté con la voz quebrada. Él asintió lentamente. Sabía una parte, y me beneficié, pero ella intentó traicionarme, y eso no lo perdono. Si ahora estoy de tu lado, es porque quiero derribarla tanto como tú. La rabia me invadió por completo. Me levanté, lista para irme. Entonces eres igual que ella. Escupí, pero él me sostuvo del brazo, con firmeza. No, pude haberte destruido el primer día que nos vimos. Y no lo hice. Piénsalo, Luisa. Sentí el peso de sus palabras. Era cierto. Podría haberme manipulado fácilmente, pero no lo hizo. Aún así, la desconfianza era inevitable. Lo miré y pregunté, ¿y si todo esto es solo otro juego? Él sonrió, enigmático. Entonces juega mejor que yo. De regreso a casa, mi cuerpo temblaba. La idea de haberme acercado a alguien que estuvo al lado de mi hermana me carcomía. Me sentía traicionada una vez más. Como si la vida disfrutara recordarme que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Esa noche revisé toda la información que Marcus me había dado, y para mi horror, era cierta. Los documentos confirmaban cada detalle. No estaba mintiendo. Pero si decía la verdad, entonces mi enemiga era mucho más poderosa de lo que imaginaba. Mi hermana no solo tenía aliados, había influenciado a hombres poderosos, gente capaz de aplastarme en segundos si lo deseaban. Pasé horas caminando de un lado a otro en mi habitación, sin poder detenerme. Cada vuelta me hacía pensar en lo que Marcus había dicho. Si hubiera querido destruirte, ya lo habría hecho. Había algo cruelmente lógico en eso. Me senté al borde de la cama, exhausta. Mi corazón me decía que me alejara de él. Mi mente gritaba que lo necesitaba. La duda me corroía como veneno. En el fondo, sabía que estaba frente a una encrucijada, sola. Podía ser devorada por mi hermana. Pero, con Marcus, tal vez me estaba entregando a otra trampa. Lo peor era la sensación de que él sabía exactamente cómo tocar mis puntos débiles, y eso me hacía aún más vulnerable. Aquella madrugada, miré fijamente el techo oscuro y susurré, ¿en quién puedo confiar? La respuesta fue un silencio absoluto, y tal vez esa era la respuesta más dolorosa de todas. Después de la revelación de Marcus, pasé días oscilando entre la rabia y la estrategia. Ya no podía darme el lujo de dudar. El juicio estaba marcado, y sería el escenario donde toda mi vida sería expuesta. Si fallaba, perdería no solo la herencia, sino también cualquier resquicio de dignidad. Lo primero que hice fue reforzar mi alianza con el abogado de la familia. Pasé horas en su oficina, revisando cada detalle del testamento, cada cláusula, cada firma. Teníamos que asegurarnos de que no hubiera grietas que mi hermana pudiera usar. Al mismo tiempo, reuní todas las pruebas que tenía sobre los desvíos financieros, carpetas, contratos, reportes escondidos. Era como armar un rompecabezas sucio que mostraba el verdadero rostro de mi hermana. Con cada pieza encajada sentía tanto asco como fuerza. Marcus, a pesar de todo, seguía presente. No puedes solo defenderte, necesitas atacar, decía. Me entregó documentos adicionales, información que solo alguien con contactos oscuros podía conseguir. Y, aunque desconfiaba de él, acepté. Necesitaba todas las armas posibles. Las noches se volvieron interminables. Apenas dormía, viviendo de café y ansiedad. El rostro de mi hermana aparecía en mis pesadillas, siempre sonriendo, siempre ganando. Despertaba con el corazón acelerado y la convicción de que no podía permitir que siguiera en control. Mi madre, por su parte, permaneció en silencio. No intentó hablar conmigo ni detenerme, pero sabía que, en las sombras, estaría lista para derribarme junto a su hija favorita. Nunca fue mi aliada, y no iba a empezar ahora. Una tarde lluviosa, volví a la antigua casa donde crecí. Caminé por los pasillos llenos de recuerdos amargos, pero también de memorias de un padre que, de alguna forma, aún creía en mí. Toqué su escritorio y susurré, no voy a desperdiciar lo que me dejaste. Cada detalle de la preparación venía acompañado de un peso insoportable. Sabía que al entrar en ese tribunal no estaría solo enfrentando a mi hermana, estaría enfrentando a la versión frágil de mí misma que ellos habían creado. Pasé días ensayando discursos,
anticipando preguntas, preparando respuestas. El abogado me repetía que debía ser firme, clara, incontestable, pero, por dentro, yo temblaba. Marcus me observaba en silencio, como si me estudiara. A veces atrapaba su mirada y veía en ella algo más que un interés comercial, pero no tenía tiempo para pensar en sentimientos. Mi único enfoque debía ser la batalla. En la víspera del juicio, miré mi reflejo en el espejo. Ya no era la misma mujer que había entrado en aquella sala de funeral con un sobre en las manos. Ahora era alguien dispuesta a luchar hasta el final. Pero la pregunta que me perseguía era, ¿cuánto de mí tendría que sacrificar para vencer? Respiré hondo, cerré los ojos y murmuré, que empiece la batalla. Y, por primera vez, sentí que estaba lista. El tribunal estaba repleto. Periodistas, accionistas, curiosos. Todos querían presenciar el espectáculo de la familia Hayes desmoronándose. Caminé hasta mi asiento con pasos firmes, aunque por dentro mis piernas temblaban. Con cada flash de las cámaras, recordaba que ya no había forma de retroceder. Mi hermana entró poco después, impecable como siempre, vestido elegante, sonrisa calculada. Saludaba como si estuviera en una alfombra roja, transformando aquel juicio en otra de sus actuaciones. Mi madre la acompañaba, con el aire de una mártir sufrida. Cuando el juez abrió la sesión, mi corazón se aceleró. El abogado de mi hermana habló primero, acusándome de falsificación, de inestabilidad emocional, de buscar venganza. Sus palabras eran afiladas, repitiendo exactamente la imagen que mi familia siempre había pintado de mí. Esperé mi turno. Cuando finalmente me levanté, mis manos sudaban. Sujeté con fuerza los papeles y comencé. Durante años fui tratada como invisible, pero mi padre creía en mí y dejó pruebas de ello. Puse el testamento sobre la mesa y un murmullo recorrió la sala. Mi hermana no perdió tiempo. Se levantó, teatral. Ese documento es falso. Mi hermana siempre fue inestable. Todos aquí lo saben. ¿Cómo pueden confiar en alguien que ni siquiera formaba parte de la vida de mi padre en los últimos años? Las palabras dolían, pero estaba preparada. Respiré hondo y mostré los contratos fraudulentos. Si soy inestable, ¿por qué encontré estas pruebas de desvíos? Millones desaparecidos en empresas fantasmas ligadas a su nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez examinó los documentos y vi cómo su expresión se endurecía. Fue un pequeño alivio en medio del caos, pero sabía que no sería suficiente. Mi hermana no era de las que se rendían fácilmente. De inmediato se lanzó contra mí con ferocidad. Está inventando historias para vengarse. Siempre quiso destruir a nuestra familia, y ahora usa el nombre de nuestro padre para hacerlo. Sus palabras eran puro veneno, pero mantuve la mirada firme. El abogado de la familia me dio una señal discreta. Era el momento de usar la carta que había guardado, la grabación de una conversación donde mi hermana admitía haber manipulado informes. Cuando el audio resonó en la sala, vi el color desaparecer de los rostros de los accionistas. Mi madre se levantó, furiosa. ¡Esto es un montaje! Pero su voz temblaba, y todos lo notaron. Por primera vez, la máscara de ella comenzaba a resquebrajarse. Mientras el caos se desataba, yo permanecí en silencio, firme. Sabía que cada segundo de aquella escena estaba esculpiendo una nueva narrativa, la de la hija olvidada que regresaba a reclamar su lugar. El juicio no terminó ese día, pero algo quedó claro. Ya no era la víctima, era la adversaria, y por primera vez, mi hermana parecía temerlo. Los días posteriores a la primera audiencia fueron un tormento. Creí haber dado un golpe certero a mi hermana, pero subestimé su crueldad. De repente, pruebas desaparecieron misteriosamente, testigos que me apoyarían se negaron a declarar, y documentos clave fueron considerados inconclusos. Alguien movía los hilos en las sombras. Mi abogado me citó de urgencia. Luisa, están intentando anular el testamento. Alegan falsificación en el registro y presionaron testigos. Si lo logran, perderás todo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. La base de toda mi lucha podía derrumbarse. Mi hermana apareció en los medios, sonriente, diciendo que lamentaba mi comportamiento inestable y que solo quería proteger el legado de nuestro padre. Ver aquello en televisión me hizo sentir impotente. El mundo parecía creerle. Yo era nuevamente la villana de la historia. Marcus, en cambio, se mostraba inquieto. Te lo advertí, ella no juega limpio. Tiene más aliados de los que imaginas. Si sigues sola,
perderás. Pero en ese momento, hasta en él me costaba confiar. ¿De verdad estaba de mi lado? Una madrugada recibí un mensaje anónimo. Cuidado en quién confías. Alguien cercano está jugando en los dos bandos. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser Marcus, el propio abogado de la familia, o alguien aún más inesperado? En el tribunal, mi hermana presentó a un testigo falso, un antiguo empleado que declaró que yo había intentado sobornar personas para inventar pruebas contra ella. Mi estómago se revolvió. Era mentira, pero las miradas en la sala comenzaron a cambiar en mi contra. En el receso, me encerré en el baño. Me miré al espejo y apenas reconocí mi reflejo. Ojos rojos, rostro cansado, alma desgarrada. Murmuré, voy a perder. Por primera vez, sentí la sombra real de la derrota. Marcus me encontró a la salida. No puedes rendirte ahora. Quieren quebrarte por dentro. Si lo permites, ya ganaron. Pero yo solo respondí, ¿y si ya está todo perdido? Él no contestó. Solo me miró, serio, como si mi rendición fuera lo único que no podía aceptar. Esa noche volví a casa en un silencio absoluto. El testamento estaba sobre mi mesa, y lo miré durante largos minutos. Por primera vez pensé en romperlo, tirarlo todo, desaparecer. Tal vez así el dolor acabaría. Pero recordé lo que mi hermana me dijo en el estacionamiento. Siempre fuiste débil. Esas palabras resonaron dentro de mí como cuchillos. No, no sería débil. No otra vez. Aún así, el peso era insoportable. Sentí mi cuerpo temblar, las lágrimas caer y una oscuridad envolverme. Estaba en mi punto más bajo, a punto de ser devorada por todo aquello contra lo que luchaba. Me acosté en el suelo de mi habitación, exhausta, mirando el techo vacío. Me pregunté si valía la pena, si no estaba simplemente repitiendo el ciclo de dolor que mi familia siempre me había impuesto. El silencio de la madrugada fue interrumpido solo por el sonido de mi celular. Era un mensaje de Marcus. Mañana te traeré algo que puede cambiarlo todo. Cerré los ojos, aún entre lágrimas, sin saber si creerle o no. En ese momento, lo que más me aterraba no era perder la herencia, era perderme a mí misma. Y por primera vez, temí de verdad que eso ya estuviera sucediendo. El día siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo reflejara mi estado de ánimo. Marcus me encontró temprano, llevando una carpeta negra. Esto puede cambiar el juego, dijo, poniéndola frente a mí. La abrí despacio, y mi corazón se aceleró al ver una serie de grabaciones y documentos. Eran pruebas irrefutables, transferencias bancarias, mensajes comprometedores y, lo más importante, audios de mi hermana negociando sobornos para mantener el poder. Escuchar su voz confesando delitos fue como sentir una cuchilla cortando el aire. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté desconfiada. Él solo sonrió. Digamos que conozco a las personas adecuadas. El peso de esas pruebas era inmenso, pero también peligroso. Si las usaba, no habría vuelta atrás. En el tribunal, cuando la audiencia reanudó, todos esperaban verme debilitada. Mi hermana entró confiada, saludando a los periodistas como siempre. Pero, por primera vez, fui yo quien sonrió en silencio. Yo tenía un arma secreta. Cuando el juez me concedió la palabra, respiré hondo y dije, hoy no traigo solo palabras, traigo pruebas. Coloqué los documentos y los audios sobre la mesa. El murmullo que invadió la sala fue ensordecedor. El abogado de mi hermana intentó protestar, diciendo que eran pruebas ilícitas, pero el juez ordenó que fueran analizadas. Cuando el primer audio se reprodujo, la voz de ella resonó en el tribunal, hablando de comprar silencio y desviar recursos. Vi los rostros cambiar, vi cómo su máscara se derrumbaba. Mi madre se levantó furiosa, gritando que todo era un montaje, pero la sala ya no la escuchaba. Todas las miradas estaban sobre mi hermana, que por primera vez no podía sostener la sonrisa. Trató de defenderse, pero su voz fallaba. Esto es un montaje, una mentira, pero nadie le creía ya. El hechizo se había vuelto contra la hechicera. Mientras ella se desesperaba, sentí una fuerza nacer dentro de mí. La misma chica humillada, borrada, olvidada, ahora estaba de pie frente a todos, mostrando la verdad. Marcus me observaba desde el fondo de la sala. Su mirada era enigmática, pero había orgullo en ella, un orgullo que me dio aún más certeza de que no estaba sola en esa lucha. El juez cerró la sesión diciendo que las pruebas serían cruciales para la decisión final. Pero para mí, ya estaba claro. Mi hermana había perdido la guerra moral,
aunque siguiera peleando en lo judicial. Al salir del tribunal, los flashes estallaron frente a mí. Llovieron preguntas, pero solo respondí: la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mi hermana pasó a mi lado, con la mirada cargada de odio. Te vas a arrepentir, Luisa. Esto aún no ha terminado. Pero yo simplemente caminé hacia adelante, sin mirar atrás. Ese fue el primer día en que realmente sentí el peso de la victoria. Una victoria parcial, sí, pero que cambiaba todo el juego. Aún así, sabía que cada victoria venía acompañada de nuevas batallas, y en el fondo, ya me preparaba para la última de ellas. El día de la decisión llegó como un peso inevitable. El tribunal estaba otra vez lleno, los periodistas disputaban espacio, y yo sentía cada mirada sobre mí como cuchillas afiladas. Respiré hondo, recordando el camino que me había traído hasta allí. Ya no era la hija olvidada, estaba allí para reclamar lo que era mío. El juez entró en la sala, y el silencio cayó como un velo. Mis manos temblaban sobre la mesa, pero mi mirada permanecía firme. Sabía que había llegado la hora de cerrar la batalla, no solo contra mi hermana, sino contra todo el dolor que me había perseguido por años. Cuando el juez empezó a leer la decisión, mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía oír las palabras. Reconocía la validez del testamento, reconocía la manipulación y los crímenes cometidos por mi hermana, reconocía que, ante la ley y la verdad, yo era la heredera legítima. Mi hermana se desplomó en la silla, el rostro blanco, los ojos llenos de furia y desesperación. Mi madre intentó alzar la voz, pero el juez la calló. Por primera vez, ambas estaban sin poder, sin control, sin máscaras para ocultar quiénes eran en realidad. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Finalmente había vencido, no solo en la justicia, sino dentro de mí misma. El peso del rechazo, del abandono, del dolor, comenzaba a disiparse. Marcus se acercó después de la audiencia. «Lo lograste», dijo en voz baja. Yo solo asentí, aún absorbiendo la magnitud de ese momento. Sabía que él todavía guardaba secretos, pero en ese instante decidí no pensar en eso. Mi victoria no necesitaba sombras. En la rueda de prensa que siguió, los periodistas preguntaron qué haría con la fortuna y la empresa. Respiré hondo y respondí: no lucho solo por dinero o poder, lucho por la dignidad que me fue arrebatada, pero también lucho por aquellos que siempre fueron usados como piezas en este juego. Decidí renunciar a parte de la fortuna, destinando recursos a los empleados y a proyectos sociales ligados a la empresa. El impacto fue evidente, pero sabía que era la elección correcta. No quería ser recordada como otra de las que solo buscaba poder. Mi hermana intentó levantarse de nuevo, diciendo que seguiría luchando en instancias superiores. Yo solo la miré y le dije: ya perdiste, no contra mí, sino contra ti misma. Ella desvió la mirada, incapaz de sostener mis palabras. Esa noche volví a la antigua mansión de la familia. Caminé sola por los pasillos, ahora vacíos, y sentí una paz extraña. Toqué de nuevo el escritorio de mi padre y susurré: cumplí la promesa, no desperdicié lo que me dejaste. Los recuerdos volvieron, pero esta vez sin dolor. Aún recordaba a la niña que lloraba en silencio, olvidada y humillada. Pero ahora, esa niña había crecido, había luchado, había vencido. Me acosté en la cama de mi antiguo cuarto, mirando el techo como tantas veces antes. Pero, a diferencia de las noches pasadas, ya no había oscuridad consumiéndome. Solo había silencio, un silencio de victoria. Marcus me envió un mensaje: el juego aún no ha terminado, pero demostraste que sabes jugar. Sonreí sola, sin responder. No quería pensar en nuevos juegos. En ese momento, solo quería descansar. El futuro seguía siendo incierto. Habría nuevas batallas, nuevos enemigos, quizás incluso nuevas traiciones. Pero ya no tenía miedo. Había enfrentado lo peor y seguía de pie. La verdadera herencia que me dejó mi padre no estaba en el dinero ni en la empresa, estaba en la fuerza que descubrí dentro de mí, y esa nadie podría arrebatármela jamás. Mientras cerraba los ojos esa noche, una frase resonaba en mi mente: ya no soy la hija olvidada, soy la heredera, la verdadera heredera. Y por primera vez en toda mi vida, creí plenamente en esas palabras.